El misterio en la carretera. Pesadillas de un trailero. Soy Marcus, un trailero, con vasta experiencias en las rutas de México. Esta historia que les voy a contar, honestamente, pensé que no estaría vivo para relatarla, después de lo que viví en la carretera federal 150D, también conocida como la autopista Durango-Mazatlán, en México. Era una noche oscura y tormentosa, y yo estaba manejando solo en esa carretera notoriamente peligrosa. La lluvia azotaba implacablemente el parabrisas, y los relámpagos iluminaban brevemente el camino tortuoso que se extendía frente a mí. La visibilidad era casi nula, y el sonido del viento y la lluvia era ensordecedor. Cada curva en la carretera se sentía como un desafío a la muerte, y el temor de un deslizamiento o un accidente me mantenía en constante alerta. Además de sus peligros naturales, esta carretera tiene una reputación lúgubre debido a las numerosas historias y leyendas urbanas que circulan entre los locales y viajeros. Historias de apariciones, luces misteriosas y encuentros inexplicables son comunes, y aunque siempre había sido escéptico respecto a tales relatos, no podía evitar sentir una cierta inquietud mientras conducía esa noche. Durante las fechas festivas, estas rutas se vuelven más concurridas y sus misterios se agudizan. Esa noche, el 21 de marzo, día de Benito Juárez, no tenía idea de que viviría lo más horripilante de mi vida. Las calles y carreteras rebosaban de color y alegría por la celebración, con banderas mexicanas ondeando al viento y música resonando desde los vehículos y las casas cercanas. La energía festiva era contagiosa, y a pesar de las historias que rodeaban esa carretera, me sentía más animado que temeroso. Los pueblos por los que pasaba estaban adornados con luces y decoraciones, y la gente se reunía en las plazas para celebrar. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche y me adentraba en tramos más solitarios de la carretera, la atmósfera cambió. La música y las risas fueron reemplazadas por un silencio casi absoluto, roto solo por el sonido de mi vehículo y el ocasional aullido del viento. La oscuridad se hacía más densa fuera de los pueblos, y la sensación de aislamiento crecía con cada kilómetro. Tuve problemas con uno de los neumáticos, lo cual conllevó a un inesperado retraso en mi viaje. La situación se complicó, y a pesar de mis esfuerzos, fue solo cerca de las 3 de la madrugada cuando finalmente pude resolver el problema. Esa hora de la noche, en ese tramo carretero, trae consigo un aire de misterio y aprensión. La oscuridad era casi total, rota solo por el haz de luz de mi linterna y los faros de mi vehículo. El silencio de la noche era absoluto, un silencio que parecía amplificar cada pequeño sonido, desde el crujir de las ramas hasta el susurro del viento. A medida que trabajaba en el neumático, no podía evitar sentir que estaba siendo observado, aunque una mirada alrededor solo revelaba la carretera vacía y la naturaleza inmóvil. Al terminar, me detuve un momento para escuchar. Había algo inquietante en la quietud de la noche, como si estuviera cargada de expectación. Cada crujido de la grava bajo mis pies parecía resonar en la vasta vacuidad que me rodeaba. Mientras me preparaba para continuar mi viaje, noté una sensación de desasosiego que no podía sacudirme. Era una mezcla de alivio por haber arreglado el neumático y una ansiedad indefinible por lo que podría encontrarme en el camino por delante. La carretera, conocida por sus historias y leyendas locales, parecía cobrar vida propia en la oscuridad. Como la mayoría de los mexicanos saben, esta ruta es famosa por sus innumerables historias paranormales, entre las cuales algunas están asociadas al diablo. La oscuridad de la noche, combinada con el silencio sepulcral del entorno, hizo que mi mente recordara estos cuentos, aumentando mi sensación de intranquilidad. Mientras luchaba para cambiar el neumático, no podía evitar sentir una presencia inquietante, como si esos relatos de lo paranormal estuviesen cobrando vida en aquel lugar solitario y enigmático. Luego de unos 20 minutos de retomar mi viaje, comenzaron los sucesos. A un lado de la carretera, sin mentirles, puede ver a una anciana de unos 65 años,
parada mirando la carretera. Esto me paralizó por unos instantes. No sabía cómo reaccionar, pero al momento de sacudir mi cabeza y mirar de nuevo, ya no estaba. Me puso la piel de gallina. Un nudo se formó en mi garganta y sentía que no podía respirar. A pesar del miedo y la ansiedad que me invadían, sabía que era muy peligroso detenerme en esa parte de la carretera, famosa por sus historias escalofriantes. Con determinación continué, acelerando el coche en un intento de salir rápidamente de esa ruta ominosa. La oscuridad era densa y la visibilidad casi nula. De repente sentí un impacto sordo. Algo había sido atropellado. Me detuve de golpe, el corazón latiendo desbocado. Al principio pensé que podría haber sido algún animal, ya que no había visto nada en el camino. Bajé del coche, la linterna en mano, temblando ante la idea de lo que podría encontrar. La noche estaba inusualmente silenciosa y solo el sonido de mi respiración agitada llenaba el aire. Con cada paso que daba hacia el lugar del impacto, la sensación de temor crecía, preguntándome qué misterio se escondería en la oscuridad de esa carretera tan cargada de leyendas y rumores sobrenaturales. Tremenda fue la sorpresa que me llevé al salir de mi tráiler y acercarme a la parte trasera de mi camión. Era la anciana. Este descubrimiento me dejó completamente pasmado. Sentía que moría en ese instante. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas mientras me acercaba al cuerpo de la anciana. Y sí, era ella. Con todas sus extremidades rotas, la escena era atroz, un cuadro de horror y desolación que desafiaba toda descripción. Mi mente luchaba por procesar lo ocurrido y un temblor incontrolable se apoderó de mí. En un estado de shock y confusión, comencé a marcar el número de emergencia para reportar lo sucedido. Mi celular se me cayó varias veces, traicionado por mis manos temblorosas y la ansiedad que me consumía. En un momento cerré mis ojos con fuerza, intentando soportar el inmenso dolor de cabeza que me invadía, una mezcla de miedo, culpa y desconcierto. Mi respiración era entrecortada y cada aliento parecía una lucha contra la realidad de la situación. Atrapado en ese momento de pánico y desesperación, esperaba, casi sin aliento, la respuesta del otro lado de la línea. Y en un abrir y cerrar de ojos, justo cuando la operadora respondió, cerré la llamada. Frente a mí, justo donde antes yacía el cuerpo de la anciana, ahora había un tipo de animal. La oscuridad envolvía la escena, pero era evidente que esta criatura no estaba muerta. Estaba parada, mirándome fijamente. Su piel era tan oscura como la noche misma, absorbiendo cualquier atisbo de luz que osara acercarse. Sus ojos, un azul profundo e insondable, irradiaban una frialdad que calaba hasta los huesos, como si cada mirada portara el frío de la muerte. Permanecí inmóvil, mi mente luchando por comprender lo que mis ojos veían. ¿Era esto real? ¿O acaso era una alucinación provocada por el estrés y el miedo? No había tiempo para reflexionar. La criatura se movía con una gracia que desafiaba su apariencia intimidante, casi como si flotara sobre la tierra. Cada movimiento era medido, preciso, como si estuviera al tanto de su efecto en mí. El silencio de la noche se rompió por un sonido gutural que provenía del animal. No era un gruñido, sino algo más complejo, casi como si intentara comunicarse. Mi corazón latía desbocado y una mezcla de temor y fascinación me mantenía paralizado. ¿Qué era esta criatura? ¿Un producto de las leyendas locales o algo más? Recordé las historias de seres sobrenaturales que había escuchado en mi niñez, historias que siempre había descartado como cuentos para asustar a los niños. Pero ahora, enfrentado a esta presencia imponente y misteriosa, no podía evitar preguntarme si había algo de verdad en esas viejas leyendas. Mientras observaba al animal, noté algo peculiar en su comportamiento. No parecía agresivo, sino curioso, como si estuviera tan intrigado por mi presencia como yo por la suya. Sus ojos, aunque fríos, no mostraban malicia, sino una especie de inteligencia profunda y antigua. En ese momento, una idea descabellada cruzó mi mente. ¿Y si este encuentro no era una coincidencia? ¿Y si este ser había sido enviado como un mensaje o una advertencia? Las preguntas se agolpaban en mi mente, cada una más inverosímil que la anterior.
Decidí dar un paso hacia adelante, venciendo el miedo que me anclaba al suelo. La criatura me observó, inmóvil, sus ojos azules brillando en la oscuridad. Extendí mi mano, no sabía por qué, quizás buscando una conexión, una comprensión, algo que me ayudara a dar sentido a la situación surrealista en la que me encontraba. Casi me desmayo. La sensación de asfixia se apoderó de mi ser mientras retrocedía poco a poco. Mis pasos eran inciertos, mi mente un torbellino de miedo y confusión. En mi torpeza, tropecé y caí al suelo con un golpe sordo. Al levantar la cabeza, lo único que sentí fue el frío cortante del viento, un remanente de la velocidad con la que aquel enigmático animal había pasado a mi lado. La adrenalina inundó mis venas, impulsándome a levantarme en un instante. El temor a morir, a ser otra víctima de las sombras y leyendas de esa carretera, me hizo correr hacia mi tráiler con una urgencia que nunca antes había experimentado. Mis manos temblaban mientras trataba de arrancar el motor. Cada segundo parecía una eternidad. Finalmente, el motor cobró vida y sin perder un instante puse el vehículo en marcha y salí de esa zona a toda velocidad. Mientras conducía, mi mente intentaba procesar lo ocurrido. Las imágenes del animal, su mirada penetrante, el misterioso cambio de forma, todo parecía sacado de una pesadilla. La lógica luchaba por encontrar una explicación racional, pero el miedo y la superstición me susurraban otras posibilidades, menos científicas, pero igualmente aterradoras. Cada kilómetro que me alejaba de ese lugar me hacía sentir un poco más seguro, pero el eco del terror seguía resonando en mi pecho. No podía evitar mirar constantemente por el espejo retrovisor, medio esperando, medio temiendo ver aquella figura oscura siguiéndome en la oscuridad. Los pensamientos sobre lo que había visto giraban en mi cabeza. ¿Era posible que criaturas como esa realmente existieran? ¿O era solo mi imaginación, alimentada por las historias y el cansancio? No tenía respuestas, solo un profundo deseo de dejar esa experiencia atrás. La carretera se extendía ante mí, un camino solitario iluminado solo por los faros de mi tráiler. Sentía cada músculo tenso, cada nervio al límite. El sueño y el agotamiento luchaban por dominarme, pero el miedo era un estimulante demasiado potente. Sabía que no podría descansar hasta sentirme seguro, hasta estar lejos de aquel lugar y sus sombras. Reflexioné sobre la fragilidad de nuestra percepción de la realidad, cómo un solo evento inexplicable puede sacudir nuestras creencias más arraigadas. La experiencia me había cambiado. Me había mostrado que el mundo era más vasto y misterioso de lo que jamás había imaginado. Las primeras luces del amanecer comenzaron a teñir el cielo. El sol emergía lentamente, disipando las sombras de la noche y con ellas un poco del miedo que me había consumido. A medida que el nuevo día se abría paso, una sensación de alivio comenzó a reemplazar el pánico. Aún así, sabía que esta experiencia se quedaría conmigo. Un recuerdo persistente de la noche en que me enfrenté a lo desconocido en una carretera solitaria.